filosóficamente, ¿dónde está Ricardo Alfonsín hoy? Bueno, en política. Sí, claro. Bueno, a ver, yo creo que la política es la actividad que tiene por objeto ordenar la sociedad. Hasta ahí pueden coincidir todos, los que adhieran a una corriente filosófica En el y a cómo otra. hacerlo aparecen las divergencias importantes. No, pero además en cuanto al alcance, yo creo que le agregaría que tiene por objeto ordenar la sociedad con el propósito de que cada uno de sus miembros viva con dignidad. Y en eso ya no coinciden todos. No es que alguien crea que la política debe procurar la indignidad. Dicen que la dignidad es un asunto personal. Así como la felicidad es un asunto personal, bueno, la política no tiene por qué encargarse de la dignidad. Cada uno debe procurar, garantizados ciertos derechos, vivir, alcanzar la satisfacción de esos derechos por su propio medio. Por ejemplo, no está prohibido estudiar. Y algunos dicen que con eso alcanza. No está prohibido tener vivienda. Y algunos dicen que con eso alcanza. No está prohibido educarse. Y algunos dicen que con eso alcanza. No está prohibido tener trabajo. Yo digo que además de no prohibir tener trabajo, además de reconocer el derecho al trabajo, tenemos que hacer algo para que efectivamente estudien, para que efectivamente tengan vivienda, para que efectivamente tengan educación y salud. ¿Y cuáles son los 3 problemas que vos identificás como más graves de la sociedad hoy? La seguridad es uno de ellos, aunque cada vez que me lo pregunta un periodista, como me comprometí con los docentes a hacerlo, lo hago. Digo, pregúnteme también por la educación, le digo a los periodistas, ¿no? Con respeto, porque es tan grave como la seguridad. Bueno, pero si fuera en un orden de mayor a menor, seguridad... En las encuestas aparece lejos. Educación. Seguridad, sí, pero es tan grave lo de la seguridad, lo de la educación, que nos compromete para el futuro. Claro, no nos damos cuenta, porque la mala educación no nos mata, ni nos enferma, ni nos da hambre. Pero es gravísimo lo que está pasando con la educación, gravísimo lo que está pasando con la educación. Pero la seguridad es el principal problema, que no determina elecciones, porque si fuera por eso, el gobierno no tendría que haber ganado una sola elección. Porque la verdad que desde 2003 no ha hecho otra cosa que empeorar. Por eso seguridad, educación y el tercero, ¿cuál podría seguridad, ser? Inflación. La inflación también preocupa mucho, y yo diría que la situación económica en general, porque se ha modificado la expectativa de la sociedad con relación a la economía. No es muy optimista respecto de la evolución de la economía, una parte mayoritaria de la sociedad, la pérdida de competitividad de la economía, el atraso cambiario. Bueno, ¿Vos crees que hay que devaluar en la Argentina? No antes de detener la inflación, no. O sea, primero lo uno y después lo otro. No se puede, si vos qué haces devaluando, al poco día tenés otra vez el dólar atrasado. Lo que hay que detener la inflación, y para eso es necesario fijarse metas. El que diga que la puede detener a la inflación de un día para el otro, o bajarla a un dígito de un día para el otro, no sabe lo que dice o está mintiendo. ¿Este gobierno puede con eso? Cierta dosis de credibilidad necesita cualquier gobierno, en economía en particular, cierta dosis de credibilidad. La manera de adquirir esa dosis de credibilidad que ha perdido el gobierno es dialogando y comprometiéndose junto con la oposición a enfrentar los problemas que tenemos que enfrentar. Solo no recuperará la credibilidad. ¿Fuiste a la reunión de Randazzo del 2009 post derrota electoral de Néstor Kirchner y Scioli? No fui, yo no fui. Porque Carrió fue la única que pateó el tablero y dijo no voy, pero el resto de las fuerzas fueron. Sí. ¿Crees que las puede autoridades, yo no era... Sí, las autoridades, correcto. ¿Crees que puede eso reeditarse y que eso puede ayudar? ¿No ves al gobierno en esa impronta? No lo veo, tal vez en el Parlamento. Creo que no va a tener más remedio que hacerlo en el Parlamento, porque no solamente se dialoga en la Casa de Gobierno, se dialoga en el Parlamento. Bueno, es el ámbito más natural, por otra parte. Bueno, pero el gobierno no lo hacía, el oficialismo, perdón, no lo hacía. Porque le sucede a todos aquellos que no tienen mayoría. Caso Scioli en la provincia, Macri en la ciudad. Bueno, el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras. Y si bien no es bueno hacer abuso de la mayoría, a veces no te queda más remedio, el gobierno permanentemente apela a la mayoría. La política no es solo imposición, coerción, es cooperación también. Incluso si querés ser eficiente tenés que apelar a la cooperación. La mejor ley, si la sacás por el número, puede fracasar en la realidad, porque no encontró el consenso necesario en lo social. Entonces el gobierno sin embargo, no incurre en esto en cierto voluntarismo ingenuo, si vos querés. ¿Blanqueo de capitales es algo que lo hubieras votado? No, por supuesto que no, y hay que derogarlo. Algunos en la oposición lo votaron, y sería bueno que se definieran, Yo a veces les digo a los ¿Reapertura del canje? Sí, por supuesto, hay que terminar con esas bravuconadas con las que el gobierno pretendió enfrentar el problema. El gobierno hizo bien hasta la negociación de la deuda, después hizo todo mal.
¿Fútbol para todos lo mantendrías? Financiado por el sector privado, no puede ser que se gasten 1.000 millones de pesos por año y no han hecho las obras que había que hacer para que no se inunde La Plata. Es una vergüenza eso. ¿Aerolíneas Argentinas la mantendrías dentro del ejido del Estado? Pero administrada correctamente. Asignar mal los recursos, como la corrupción, mata. Y en este país se han asignado muy mal los recursos. Lo que está pasando con los trenes es una prueba de ello. Nosotros necesitamos industrializar el país. No se piensa el país en 15, 20 años. No tiene solución la Argentina si no la industrializamos. Y esto no genera conflicto con el campo. Al contrario, se complementan perfectamente. Hay que industrializar el país. Y esto nos va a permitir resolver el problema del interior y terminar con las migraciones internas y revertir la tendencia migratoria. Ahora, claro, esto lleva 20, 30 años. No es para ganar elecciones, ¿eh? ¿Pero por dónde se empezaría? Con un plan. A ver ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, con agregar valor a muchísimas de las materias primas que hoy exportamos así, como materia prima, nada más. En fin, hay que ponerse a pensar entre todos. A ver, hay que hacer obras de infraestructura, hay que capacitar a la población, hay que desarrollar la ciencia y la tecnología, hay que políticas fiscales, políticas crediticias. Yo quiero este país y en función de ese país que definimos en consenso, en cuanto a industrialización nos ponemos a trabajar todos. Cuando el gobierno habla y defiende el modelo, entre comillas, lo que dice es eso, que es un modelo que apuntala al sector industrial, que eso no es cierto. Piensa en el consumo interno, sí, el gobierno dice eso, que apoya la ciencia y la tecnología. El consumo interno sí, eso es cierto. Pero lo demás no es cierto. No es cierto eso. ¿De qué país industrial me hablan? Se ha recuperado el nivel industrial que existía antes de la crisis, pero eso no es industrializar. Que no engañen. Eso no es industrializar, te digo más. Hay tantos obreros industriales o menos que en la década del 90, cuando se industrializaba el país. La participación de la industria en el PBI va cayendo desde el año 2003. El consumo de energía en la industria se mantiene estable desde el año 2003. ¿De qué me hablan? ¿Estarías dispuesto a discutir una ley que despenalice el aborto? Eso es un problema muy dilemático para mí. Muy dilemático. Tengo que reflexionar mucho y en el marco de... ¿No tenés opinión formada? No tengo. Es un problema muy... ¿Y la muy despenalización del consumo de marihuana como ha hecho Uruguay? Sí, eso sí. Eso sí. ¿Cómo vas a tratar a un enfermo como si fuera estuviera cometiendo un delito penal? Eso nosotros tenemos que perseguir tolerancia cero con el narcotráfico, con ese sí. Y hay que vienen a agarrársela a ese otro médico, pongámosle. 14, 15 años, ¿debe estar preso? Si alguien delinque y comete un homicidio, por ejemplo. No, Insaurralde le dijo que hay que debatir eso. Yo le preguntaría a Insaurralde, ¿dónde estabas, Martín? ¿En qué planeta vivía? La ley fue aprobada en el Senado y fue no aprobada en diputados por el oficialismo. ¿Por qué no le decís que debatan la problemática de la delincuencia juvenil? Nosotros tenemos un proyecto, vamos a debatirla, pero vos no podés decir, Martín, sin darte por enterado, que no se ha tratado este tema, porque se trató, el que lo frenó fue el oficialismo. Y alguien que quiere preguntarte sobre medio ambiente. Quiero saber qué hacemos para ir a cuidar el medio ambiente. El planeta es como una nave en la que viajamos todos. Si no cuidamos sus ríos, si no cuidamos sus mares, sus montañas, si no cuidamos el agua, vamos a tener problemas. La humanidad va a tener problemas. Por eso me preocupan muchas cosas que pasan en Argentina. ¿La banca es del diputado o es del partido? Para mí la banca debería ser del partido. No del diputado. ¿Y quien se va debería ser sancionado o plausible de una punibilidad? Perder la banca. Perder la banca, lisa y Sí, llanamente. pero bueno, no sé, yo quise presentar un proyecto, pero estuve viendo la jurisprudencia hace tiempo. Y la jurisprudencia sostiene lo contrario. En otros países la banca es del partido. Para mí la banca es del partido, sin ninguna duda. Ser funcionario, ser ministro, ser gobernador, ser diputado, ¿implicaría por ley enviar a sus hijos a colegios públicos y a hospitales públicos como pide un sector de la izquierda? ¿Crees que es una discusión perimida o chiquita? No, a mí me parece que es una cosa demagógica. Lo que hay que pedir es que haya buena educación, porque no vamos a resolver nada con mandar a los chicos. Es algo simbólico en todo caso, si no es demagógico. Lo que necesitamos es una buena educación y estamos en problemas, como te decía al principio. El otro día leí un trabajo de unos pensadores alemanes que decían, ¿usted quiere saber qué va a pasar con un país en 15 años? No se fije en cuánto trigo produce, en cuánto maíz, cuántas fábricas tiene. Fíjese, ¿sí, no? Cuánto saben los chicos de 15 años. Eso le dice mucho más sobre el futuro del país que lo demás. Bueno, en España saben mucho. Acá nos diría cosas feas. Es cierto, en España saben mucho y probablemente estemos frente a la generación mejor cultivada de los últimos 100 años. También dicen en España que probablemente, pese a ello,
sea la generación en los últimos 40 años con menor perspectiva de futuro que ha tenido España. La máxima pérdida de sentido. Bueno, pero por eso digo, quizás sea la educación con un país que también le dé oportunidades, o las dos cosas. No, la educación es fundamental. Incluso para estar desocupado, también es mejor la educación. ¿Querés que te diga? Bueno, sí, claro. Démosle educación, porque si no, no va a tener ninguna posibilidad. Porque de poder desenvolverse y realizarse en la vida. Educación. Después, además, hay que generar las condiciones para que uno tenga trabajo y pueda desarrollar todo el potencial que la educación le dio. Lo cualitativo que está sucediendo. Absolutamente. No tan solo lo cuantitativo. No lo discuta, lo afirmo. Es un desastre. La educación en el país es un desastre. Esto de que en lugar de que puedas pasar de año con 2 materias, puedas llevarte 4 y rendirlas a mitad del otro año. Esas cosas degradan la calidad. Esas cosas y muchísimas cosas más. Que los chicos de primer grado no puedan repetir. Pero que no entiendan los textos. No invento mío, Paulino, sí, claro. No invento mío, son las pruebas que dicen esto. Absolutamente, esas pruebas internacionales comparadas que Argentina de todas maneras no necesariamente valida. Sí. Pero a lo que voy es... es como ir al mundial y decir, no, yo no valido este mundial. ¿Para qué van? Hay una... Si no las van a validar, ¿para qué van? Corriente pedagógica que sostiene que los chicos de primer grado no deberían repetir y por eso hoy no se puede repetir primer grado. Yo creo que pasan... No sé cuál es el mecanismo. Yo digo, los chicos deben aprender. No deben ir a la escuela simplemente para cumplir con una formalidad. Tienen que aprender. Y además de aprender cuestiones importantes para desenvolverse en la vida y poder contar con sus propios recursos, deben aprender en valores. No solamente la escuela es la encargada de educar en valores, la familia también, en disciplina, en respeto, en trabajo, en amor a la patria, en solidaridad. La escuela debe educar en todo eso, pero también la familia, por supuesto.